Señoras y señores, acaba de terminar el Gran Premio de Canadá. Valtteri Bottas terminó en la 16ª posición. Checo Pérez tuvo que abandonar por un problema en la suspensión. Y Franco Colapinto terminó en la sexta posición con Alpine y obtiene su mejor resultado de la temporada. Una carrera que nos dejó muchísimas cosas, partiendo desde el abandono de Checo hasta el ritmo de carrera, hasta la diferencia entre compañeros. Hay muchas cosas que vamos a analizar, empezando primero por las prácticas libres, que vimos que Cadillac ya había arrancado un poco más cerca, si bien el circuito es más corto que el promedio, vimos que ya la diferencia con los demás equipos era un poco más corta, pero también vimos, por ejemplo, que en las prácticas libres Bottas parecía más rápido que Checo. Em, Vimos unas prácticas donde Checo por ahí con el compuesto blando tenía un ritmo muy parecido a Checo con el medio. Después fuimos a lo largo del fin de semana viendo eh, que por ahí el neumático medio incluso era hasta mejor para clasificar. Fue un fin de semana donde se testeó mucho, donde Cadillac testeó mucho. Y en la Sprint Quali lo vimos bien. Em, Nuevamente, cuando los equipos tienen pocos intentos, cuando tienen pocas prácticas, es cuando Cadillac puede sacar ventaja. Lamentablemente, en el tema operacional todavía está bastante lejos, por eso es que no puede concretar estas chances. Ya en Miami le había pasado de estar cerca de poder pasar a la SQ2 y no pudo hacerlo. Y acá en Canadá pasó lo mismo. Em, Checo que, bueno, en este caso tuvo mala suerte porque Fernando Alonso provocó una bandera roja y después no se pudieron hacer más tiempos. Pero en este caso Checo se quedó a dos décimas de pasar a la SQ2. Y bueno, al día siguiente termina largando 16º. Valtteri Bottas termina largando desde el pit lane. Pero lo interesante es ver que a pesar de esto hace una increíble largada, llega a ponerse en la 11ª posición y vemos una carrera en la que Checo empieza a pelear con otros autos. Si nos vamos por ahí más atrás a Australia, a China, a Japón, esos momentos donde Checo empezaba a pelear con otros autos lo pasaban por arriba. Por ahí una vuelta o dos vueltas podía llegar a meterse en ese mix, pero rápidamente, sea el circuito que sea la curva que sea, los demás equipos lo pasaban como parado, tanto a Checo como a Bottas. Pero acá vimos algo diferente. Está bien que es un sprint, está bien que los setups no están optimizados porque hubo menos prácticas, hubo menos testeos, pero sí vimos una realidad que es que Checo se mantenía en el momento en la 12ª posición atacando al Haas de Esteban Ocon, un Haas que no estaba muy rápido y un Ocon que encima estaba siendo vencido por Berman. Y Checo a su vez atrás tenía a Hülkenberg, tenía a Bortoleto, lo tenía Gasly, lo tenía Liam Lawson. Y a todo esto Checo los podía defender y podía mantenerse en ese trencito sin ningún problema. Cosas que hace 3 4 carreras eran totalmente inimaginables. Y acá es cuando pasa lo más sorpresivo y es el hecho este de que durante esas 20 vueltas de la sprint, Checo estuvo a la casa de Ocon. Y fue tal así que la presión de Checo hizo que Ocon se equivoque, que cometa un error y se vaya de largo. Y con eso Checo sube a la 11ª posición y ahí, sin DRS, le tocaba defenderse de Lawson. Después hay que ver si Checo realmente era más rápido que Ocon o si simplemente hacía la estrategia que hizo de hecho Alonso hace unos años, que es de mantenerse en el DRS para que no te adelante el de atrás. La cuestión es que, bueno, ya sabemos también que Cadillac tiene problemas de potencia, que cuando quiere adelantar a un auto a veces se le sobrecalienta el motor. No tenemos que irnos muy lejos a China para ver que Checo 2 veces quiso adelantar a Bottas y las 2 veces terminó perdiendo como 15 segundos por problemas de potencia. Pero acá la verdad que con el aire sucio y demás se la aguantó bastante bien. No tuvo que adelantar a Ocon porque como les dije recién, Ocon comete el error, se va de largo y Checo consigue la posición. Y acá es cuando empieza a defenderse de Liam Lawson y en uno de los intentos de ataque de Liam Lawson tienen un pequeño roce, Checo le deja muy poco espacio, Lawson se mete en un lugar por donde no había que meterse porque no le iba a poder adelantar y lo manda un poco al pasto. Lawson usa la escapatoria
Checo mantiene la posición y resulta que al final de la carrera lo terminan sancionando con 10 segundos a Checo Pérez. Obviamente, si Checo Pérez fuese inglés, no lo hubiesen sancionado con 10 segundos. Con suerte, por ahí lo hubiesen sancionado 5. Pero son cosas que ya estamos acostumbrados, lamentablemente, y que le fueron pasando siempre a Checo, como a todos los latinos españoles, te diría, a lo largo de los años. Y Lawson que, bueno, sin ir más lejos, la acción de Russell con Antonelli ni siquiera fue vista. Y a Checo de un segundo para el otro lo sancionaron con 10 segundos, lo cual es una locura. Pero, como muy bien dijo Checo en la entrevista, lo importante no era eso. Si bien había sido injusto, lo importante fue justamente haber terminado 11º, el mejor resultado de Cadillac. No suma puntos, está bien. Al final terminó 14º por la sanción. Pero es un resultado increíble y que por ahí hace 2 o 3 carreras era inimaginable. Porque aparte fue un P11 prácticamente en condiciones normales. Sí que había autos saliendo del pit lane, sí que hubo algún par de abandonos y demás, pero al fin y al cabo es un resultado que se consigue en condiciones normales y que peleando cara a cara con otros pilotos, por ejemplo, el P13 de Bottas en China, es un poco más falso porque los que estaban atrás suyo fueron todos abandonos y termina como a 40 segundos del auto de adelante. En este caso, si bien sí termina lejos del auto de adelante, los autos de atrás estaban todavía compitiendo e intentando adelantar. Entonces, por eso decimos que fue un resultado increíble, pero que había que ver si era un espejismo o si era algo real. Llega a la clasificación y ahí tanto Bottas como Checo tienen un accidente. Checo bloquea en la curva 3, Bottas directamente en la curva 1 hace un recto tremendo. Y bueno, Checo vuelve a vencer a Bottas, le saca 8 o 9 décimas, pero ambos estuvieron sin un último intento. Yo creo que sin este último intento Checo por ahí no clasificaba a Q2 porque el corte quedó como 6 décimas de su mejor tiempo, pero yo creo que se hubiese quedado por lo menos adelante de Alonso. Termina clasificando entre Stroll y Alonso, Checo. Yo creo que con una vuelta más por ahí hubiese clasificado 17º, 18º. No hubiese pasado seguramente a la Q2, pero hubiese estado un poco más en el mix. También Checo ahí declara que cuando los autos empiezan a tener más testeos, empiezan a poder dar una vuelta más limpia y a exprimir el máximo potencial, ahí se ve la imagen real y ahí se ve que Checo todavía está un poco lejos. Y uno, como si se pone a ver la temporada de Cadillac, uno lo que asumiría es que si así fue la clasificación, la carrera iba a ser peor, porque uno de los problemas que venía teniendo el equipo americano era básicamente con la degradación. Pero para nuestra sorpresa, fue todo lo contrario. Parecido a lo que vino pasando en la sprint, Cadillac comete un error, que es con la carrera en condiciones mixtas. Fueron de los pocos que arrancaron con el neumático intermedio, ambos, en vez de probar una estrategia alternativa, fueron los dos directamente con el neumático intermedio. Y al par de vueltas tuvieron que parar en boxes. Si bien la salida de Checo fue buena, por ahí la primera vuelta tuvieron un poco más de grip. También el hecho de que hayan hecho 3 vueltas de formación yo creo que no facilitó las cosas porque marcó más un poco la línea de carrera para los pilotos que comenzaban con los compuestos de pista seca. Y vemos esto de que Checo tiene que parar, tanto Checo como Bottas tienen que parar en las primeras vueltas para cambiar rápidamente al compuesto seco porque el intermedio no les servía. Cambian al compuesto ambos pilotos y ahí ya Checo tiene medio la carrera un poco perdida. Pero al mismo tiempo todavía siguen en pelea con los Aston Martin, que es la liga un poco en la que compiten, ¿no? La liga está de Alonso, Checo, Bottas y Stroll. A Stroll lo pasa con relativamente facilidad. Y Alonso en ese momento llega a estar en zona de puntos, llega a posicionarse en la 10ª posición. Y uno se pone a pensar que Checo, que salía al lado de Alonso, si hubiese arrancado con el compuesto blando, quien dice por ahí hubiese llegado a rozar la zona de puntos. No necesariamente terminar la carrera ahí, pero por lo menos mantenerse en esas posiciones durante un tiempo y, y competir un poco más. Lamentablemente Alonso termina siendo adelantado por los demás autos y cuando pone el neumático blando, Checo venía recortándole, incluso con neumáticos más viejos, venía recortándole de 1 segundo por vuelta. Y Alonso termina abandonando, lamentablemente. No pudimos comparar ni tener una batalla entre ellos. Pero Checo, que le venía siguiendo más o menos el ritmo a Bortoleto durante las primeras vueltas, pasa a tener batalla con Ocon. Ocon que
que para cuando está el Virtual Safety Car y que sorpresivamente no puede escaparse del Cadillac. Tuvimos un calco de lo que pasó en la sprint, pero esta vez en la carrera real, donde uno creería que por ahí Haas tenía más chances de ir más rápido. También acá se entra un factor en juego que son los doblados. Son cosas que por ahí cuando vas liderando la carrera, cuando tenés un grupo más junto no te pasa, pero que cuando vos vas 3 segundos, 2 3 segundos por vuelta más lento en un circuito de 1 minuto 10, te terminan doblando varias veces. De hecho, tanto Bottas como Stroll terminan la carrera 4 vueltas atrás del líder. Yo no miro las onboards de Bottas, pero la verdad me cuesta creer qué le pasa, porque incluso cuando Checo abandona, que ya vamos a hablar, estaba como decirte ya 40 segundos de Stroll y de Checo. Y después terminó, creo que no sé si a 50 segundos de Stroll, una cosa así. Entonces, repito, yo sé que Valtteri testea mucho en las carreras, yo sé que las usa para sacar información y para probar cosas, pero si uno mira los tiempos de vuelta, por más de que esté testeando cosas, siempre gira 1 segundo por vuelta más lento que Checo. Repito, están testeando, yo entiendo que puede haber un par de cosas, pero la diferencia igual me parece muy grande. Volviendo al tema de Ocon, vemos que Checo se pone atrás de Ocon y empiezan a pelear y lo consigue adelantar con relativa facilidad. Y después acá es donde entra en juego este factor que es dejar pasar a Antonelli, que era en ese entonces el líder de la carrera. Y cuando Checo deja pasar a Ocon, digo Antonelli, Ocon le termina devolviendo el adelantamiento y tiene que volver a la casa, digamos. Un adelantamiento que yo creo que si hubiese terminado la carrera lo podría haber hecho tranquilo porque Ocon no tenía nada de ritmo. Ocon termina como 40 segundos por detrás de Bortoleto. Y uno ahí se pone a pensar dónde hubiese terminado Checo. Ocon terminó 14º, Checo hubiese terminado probablemente por ahí, pero a unas 20 vueltas del final, más o menos 20 30 vueltas, le sucede que de la mismísima nada, porque no fue ni siquiera por un contacto, por un roce, por nada en especial. Todavía hasta hace unos minutos decían que lo estaban averiguando. Se le empieza a romper la suspensión. Primero en el volante, que lo tenía que mover hacia la izquierda para que el auto esté recto, porque si no se le iba a la derecha. Y después entrando directamente a los boxes, por suerte, justo en la recta final, se le sale una rueda al estilo Weber en Valencia y tiene que retirar el auto, lamentablemente, porque era probablemente iba a ser su mejor resultado en una carrera. Su mejor resultado hoy por hoy es un P15, el de Bottas es un P13 en China y probablemente hoy hubiese sido un P14 si no pasaba nada raro. Lamentablemente con esto acumula su primer abandono de la temporada. Bottas termina la carrera 16º, atrás de Stroll, que termina 15º, Ocon que termina 14º, y los Audi que terminaban por delante. Los Audi que Hülkenberg, que también tuvo millones de problemas, eh, tienen problemas con la largada, con fiabilidad. Yo creo que si Cadillac se pone las pilas, incluso puede llegar a pelear esa novena posición en el campeonato de constructores. Recordemos que Audi es un motorista nuevo, tiene muchísimos problemas, tiene otros problemas en los que tiene Cadillac, tiene otros problemas en los que tiene Aston Martin. Aston Martin que igual sabemos que tarde o temprano va a mejorar, por eso es vital que Cadillac intente sumar puntos antes que Aston Martin, antes de la mitad del campeonato, porque una vez que llegue a esa mitad del campeonato, seguramente tarde o temprano Aston Martin traiga actualizaciones y no sé Stroll, pero Alonso seguramente empieza a sumar puntos. Y la única forma de que Cadillac sume puntos es si suma esos puntos antes que Aston Martin, o sea, antes de que Aston Martin mejore, o de que por el contrario las mejoras que traigan sean equivalentes a las que trae Aston Martin o sean equivalentes para ponerse por lo menos en la zona media. Hoy vimos que estuvo por lo menos al ritmo de Haas, por lo menos el de Ocon, porque Berman estuvo siempre un pasito arriba. No sé si Ocon tenía daños, eso desconozco, pero digo, fue lo mismo que en la sprint, entonces uno podría pensar que eran condiciones normales. Sí vimos que Bortoleto al principio con las condiciones mezcladas y demás de la pista mojada sufrió un poco, Checo con la experiencia y demás, si bien tuvo algún que otro momento, que igual lo van a ver en el canal con los clips, eh, le seguía el ritmo. Ya después, cuando la pista se empieza a secar, se empieza
a facilitar todo es cuando entra más en juego el auto que el piloto y Bortoleto se escapa tranquilamente. De hecho, Checo en un momento poniéndole presión hace que Bortoleto se coma una curva y se siga largo. Yo no sé si al final fue sancionado o no, creo que no. De igual forma no hubiese cambiado nada, pero sí vemos que por ahí en condiciones adversas, cuando las cosas se ponen difíciles, ahí también puede aprovechar Cadillac a sumar algo. No te digo sumar puntos, pero ya empieza a ponerse en la pelea y si las cosas se ponen difíciles, recordemos que hoy McLaren, o sea, ya los dos autos de McLaren tuvieron problemas, Russell tuvo problemas, en la carrera sprint Hadjar tuvo problemas, Lindblad no pudo arrancar la carrera, hay muchos problemas de fiabilidad, hay bastantes quilombos en las carreras este año. Yo creo que Cadillac, si operacionalmente se pone las pilas y empieza a poner las cosas en su lugar, yo creo que tarde o temprano algún punto van a sacar. Y te digo, siempre también si aprovecha la situación climática para sacar ventaja, también es un golazo. Se viene Mónaco ahora, circuito donde el Cadillac supuestamente es muy bueno, va, muy bueno, supuestamente va a ir mejor. El problema que vienen teniendo, declarado por ambos pilotos, es el tema de las curvas rápidas con la carga no dinámica. Por ejemplo, Jeddah sería un circuito muy malo para Cadillac. Por el contrario, Mónaco, que son todas curvas lentas, debería ir mejor. A ver, ¿qué es mejor? Como esto que vieron hoy, no va a pelear por entrar al top 10, pero puede llegar a pelear por un P13, un P14 o un P15. Mónaco sí depende mucho de la clasificación. En todas las clasificaciones Cadillac tuvo algún problema. Si no tuvo el problema Checo, si no lo tuvo Bottas, lo tuvo la estrategia o lo tuvo el deployment de la energía o no hubo prácticas libres para practicar. Siempre algún problema hay, entonces es vital ahora que va a haber 3 prácticas libres para que maximicen su potencial. También es verdad que si todos maximizan su potencial, seguramente los demás equipos se alejen un poco más, pero es cuestión de ver y que el tiempo nos dirá qué tan cerca o lejos esté Cadillac. Hay que ver qué tantas actualizaciones traen, si traen mejoras, si traen mejoras de rendimiento adaptadas al circuito. Vamos a ver, yo tengo entendido que el próximo paquete de mejoras grandes va a ser recién en Austria. O sea, tenemos Mónaco, Barcelona y después Austria. Así que veremos. Mónaco es un circuito que le va muy bien a Checo. Ya ganó en 2022. Siempre estuvo cara a cara con Verstappen ahí en ese circuito. Tuvo, sí, es verdad, un choque en 2023, pero también había tenido el podio en 2016 con Force India, que recordemos había sido con condiciones mixtas de clima. Así que sería vital, sería muy bueno que se repita esta situación este año. Veremos qué nos depara el futuro. Por otro lado, Franco Colapinto hizo un carrerón, como argentino quiero reconocerlo. Venía sufriendo mucho con Gasly las primeras carreras y desde que le cambiaron el chasis, sí es verdad que mejoró muchísimo. Consiguió un séptimo puesto en Miami, ahora un sexto puesto muy tranquilo en Canadá. Y es cuestión de que se alineen los planetas para que veamos un podio. Si sigue así, porque hoy no terminó tan lejos y si recortan un poco la distancia con los primeros 3 equipos, yo no lo vería tan raro. También es verdad que Alpine es una escudería francesa, hay que ver cómo se toma el tema este Gasly, que no está cómodo con el auto, es él ahora el que tiene el problema con el auto. Veremos cómo avanza, cómo mejora Alpine, pero por el momento Franco está muy bien, tuvo una carrera muy tranquila, largaba décimo y todos los pilotos que tenía adelante, los 3 pilotos que tenían adelante les pasó algo. Eh, los dos McLaren y Lindblad precisamente que no pudo arrancar la carrera. Y por detrás terminó Liam Lawson muy lejos. Así que fue una carrera muy muy tranquila. Tuvo un pequeño percance saliendo de boxes donde toca la pared, pero más allá de eso no sufrió. Y es bueno que moralmente esté mejor, que estos resultados le ayuden a subir la confianza para después prepararse para lo que viene el año, para evitar rumores, que siempre los rumores son muy duros. Y si no, pregúntele a Ocon. Así que nada, nos vamos ahora, esperamos 2 semanas para ir a Mónaco. Yo creo que si todo sale bien, un 14º, 15º puesto se puede obtener. La clasificación va a ser muy importante. Si se ponen al 100% con eso, si no hay ningún error, yo creo que se puede obtener.
Mónaco es de esos circuitos donde el piloto sí importa más que el auto, o es de esos circuitos donde más importa el piloto, así que yo pondría mi fichita para que se venga la primera Q2. Puede ser optimista, puede que no, pero mejor ilusionarse. No tengo mucho más que decir, obviamente lo que ustedes quieran opinar me lo pueden dejar en los comentarios y díganme qué otros invitados les gustaría traer al canal para opinar. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.